2 de octubre del 2021, Bogotá, Colombia. Acá estamos con Inés In. Preséntate, por favor. Hola, yo soy Inés, yo tengo 26 años, soy trabajadora social y estoy acá visitando Colombia. Justo acabo de llegar de Argentina y voy para Alemania, o sea, soy alemana que acabo de vivir 1 año 8 meses en Argentina. Milito en la FT, o sea, en la sección alemana de la FT, que está más conocida por el nombre de su diario, que es Clase contra Clase. Y en Argentina militaba con el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, adentro del FITU. Ok, perfecto, Inés. Cuéntanos un poco de lo que está pasando actualmente en Alemania, especialmente en Berlín. ¿Cómo fue ese referendo frente a los alquileres y cómo crees que podríamos aprender acá en Bogotá, en Colombia, de ese proceso de lucha? Sí, o sea, Alemania viene de tener elecciones nacionales el pasado domingo, el 26 de septiembre, que las hay solo cada 4 años y suelen, o sea, en Berlín siempre están juntas con las provinciales, o sea, de la provincia de Berlín, y con plebiscitos, o sea, se votó todo, digamos, de una vez. Y ahora en Alemania, digamos, están en un proceso de encontrar, o sea, los partidos, digamos, que salieron más o menos bien, no hay un claro ganador de las elecciones. Merkel, de hecho, el partido de Merkel perdió un montón de votos, la socialdemocracia ganó entre muchas comillas, porque tampoco es que sacaron un muy buen resultado. No sé, el partido derechista, ultraderechista, ¿no? La AfD, la Alternativa para Alemania, pudo más o menos mantener su resultado. Los liberales ganaron un poquito, los verdes sí ganaron mucho, o sea, salieron mucho mejor que hace 4 años, y el Partido Reformista, que bueno, se llama la izquierda, contradictoriamente, no es tan de izquierda, digamos, como lo usamos acá. Tiene que, o sea, casi no entra, pero sí va a entrar, pero casi no pasa, digamos, el piso proscriptivo. Nada de eso. Y están, digamos, mirando qué tipo de coalición van a tener, que probablemente será una alianza entre, o sea, encabezado por la socialdemocracia, o sea, y después con los verdes y los liberales. Lo cual, digamos, es algo muy nuevo, después de, no sé, 16 años de la era Merkel. Y nada, o sea, algo que también es muy necesario, digamos, para la burguesía alemana, un cambio, digamos, en lo económico sobre todo, ¿no? Y al mismo tiempo, en Berlín había el plebiscito por la expropiación de las grandes inmobiliarias, o sea, eso no afecta, digamos, a cada quien que tenga una casa, sino más bien a gente que tiene, creo que 2.000, no sé cuántas departamentos, y salió a favor. De hecho, muchísima gente más votó a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias acerca del petitorio, que por el Partido Reformista, el Partido Verde y la Socialdemocracia juntos. Eso obviamente porque, no sé, la situación es tremenda, o sea, los alquileres son impagables. Yo ahora estoy buscando y es imposible, digamos, encontrar algo que una habitación, no sé, en un departamento compartido por debajo de, no sé, 650 euros, que es un montón de guita, que nadie tiene, ni mucho menos yo como trabajadora social. Y nada, o sea, porque en abril había terminaron una ley, la Corte Constitucional la declaró como anticonstitucional, que congelaba los alquileres. Entonces desde ahí se fueron a la mierda, o sea, son muy, muy altos, impagables básicamente. La gente se tiene que ir en la ciudad literalmente. Entonces nada, hay muchísima bronca, hay un movimiento, digamos, que viene organizándose desde hace muchos años y que viene peleando en las calles sobre todo. Nada, y que ahora, digamos, viene de tener ese gran logro, se festejó muchísimo en las calles de Berlín. Y ahora hay que ver, digamos, qué onda,
porque el problema un poco es que todos los partidos ya dijeron que no lo quieren hacer. Entonces habría que seguir luchando para que se efectivice lo que dijo el pueblo berlinés. Ok, muy bien. Y en un eventual, ya hubo como una especie de triunfo electoral, se produjeron allá, pero están diciendo que no es vinculante. En caso eventual que se expropien esas grandes inmobiliarias, ¿cuál sería la reivindicación que deberían tener los trabajadores berlinenses y los socialistas de allá? ¿Disminución del alquiler? ¿Dar esas casas a ellos? ¿Propiedad pública? ¿Cómo la ves? ¿O qué distintas alternativas hay en la arena? Yo creo que primero que nada, o sea, como ya dije, lo más importante es que sigamos luchando para que se efectivice en las calles, pero también en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, no sé, las universidades, las escuelas, etcétera. Sobre todo, qué sé yo, que la clase trabajadora berlinesa se vuelque como clase trabajadora y no solo, no sé, como ciudadanos berlineses a esta como exigencia. Sí. Claro, como inquilinos. Eso es, digamos, lo que está sucediendo ahora mismo, cuando en realidad tendría mucho más poder, digamos, qué sé yo, o mucha más fuerza la movida, cuando, no sé, habría, por ejemplo, huelgas por la expropiación de esas grandes inmobiliarias y después habría que, o sea, la campaña, su proyecto es que sea una expropiación con indemnizaciones, y yo creo que la tarea de los socialistas en Alemania hoy es de luchar para que no haya esas indemnizaciones, porque son empresarios ultra ricos que no necesitan ni tampoco merecen ninguna indemnización. Sí. Ok, listo. Que no hubiera indemnización y algunos dicen condonación de las deudas, de los pagos de alquileres. ¿Tú crees que en la conciencia de los trabajadores queda algún atisbo de lo que fue la República Democrática Alemana en cuanto el tema de la vivienda era un asunto público que estaba garantizado como un derecho social, o ya no hay intentos de recuperar esas conquistas históricas cuando se expropió a la burguesía, a una parte de la burguesía alemana? Sí, o sea, yo creo que ahora con la crisis, digamos, del coronavirus, o sea, que no era, como ya sabemos, no era solamente sanitaria, sino también económica, o sea, incluso en un país como Alemania, no sé, ahora los niveles de inflación están más altos que hace, no sé, muchísimas décadas. Qué sé yo, un montón de gente perdieron sus puestos de trabajo, no sé, no llegaban más al fin de mes, por lo que te contaba antes y todo, incluso por la subida de los alquileres y todo. Yo creo que en este contexto vuelven también un par de ideas que capaz ya parecían que habían muerto, en el sentido de que hay muchísimas casas sin gente y muchísima gente sin casa. O sea, hay mucha más gente en la calle, si bien yo no había estado hace mucho, pero bueno, entiendo que es muy visible y que es un gran problema, que es súper irracional y que no tendría que ser así, porque hay estos lugares, o sea, lo vimos en todo lado durante la pandemia, de hecho, que, no sé, les asignaron espacios a la gente de la calle en un parqueadero o algo así, cuando había hoteles, claro, vacíos. Nada, es otra barbaridad capitalista. Y yo creo que entre otras cosas, por ejemplo, que en la ¿cómo se llama? La DDR, la República Democrática Alemana, había, no sé, trabajo para todos, qué sé yo, y cuidado de los niños en las fábricas, aborto legal, etcétera. Es una de las consignas que sí, sectores muy avanzados, digamos, de la vanguardia
vuelven a retomar, que la vivienda sea un derecho y que no se que no haya especulación, digamos, con algo tan básico que incluso, digamos, está garantizado teóricamente por la Constitución alemana como la vivienda, pero que no se cumple, claro. Ok, Inés, mira que acá tomando este tinto, bueno, no es un tinto, hay un imaginario muy común en Sudamérica y en este también país, de un sentido común de que en Alemania se vive muy bien o en los países imperialistas. ¿Es verdad esa imagen? ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a la juventud trabajadora y a la clase trabajadora de ese país? ¿Cuáles son las principales demandas y luchas en curso? Yo creo que es muy interesante lo que decís. Yo eso también lo veo mucho. Una idea, digamos, de que estamos todos bien en Europa cuando, no sé, vivimos en un mundo capitalista en el que hay, digamos, explotadores y explotados en todo lugar. O sea, en Alemania también hay ricos y hay pobres. Hay muchísimos jubilados, por ejemplo, que no llegan al fin de mes. O sea, tienen muy poca plata por parte del Estado de la jubilación, digamos, que reciben, aunque hayan trabajado toda su vida. De hecho, ahora en la campaña electoral todos los partidos cínicamente pusieron mucho peso, digamos, en la pobreza de los niños, que también es un gran problema. Hay barrios populares, si bien no son villas, no sé, o sea, si bien se gana más numéricamente, o sea, si eso lo traducimos, digamos, en pesos colombianos, parece mucha guita, pero también la vida es mucho más cara. Entonces hay muchísimas personas con deudas que empiezan, no sé, su vida laboral con deudas enormes, que, no sé, por ejemplo, mi vieja estaba pagando una deuda hasta que cumplió 55 años o algo así. No es, digamos, tan así como la gente se lo imagina, mucho menos para latinoamericanos. O sea, yo lo que veo mucho es que gente se quiere ir, de hecho gente se va de Latinoamérica a Alemania y termina por cómo funciona, digamos, el capitalismo racial, teniendo los peores laburos en Alemania, no sé, sobre todo los jóvenes, digamos, migrantes. No sé, ahora hay una lucha, por ejemplo, de repartidores en Berlín, que son casi todos argentinos, que vinieron, digamos, con ese sueño europeo, algo así, esa idea, y terminaron siendo muy precarizados, o sea, no teniendo ningún derecho laboral, o sea, los deberían tener, pero nada, se los niegan y todo, ¿no? Pero bueno, después obviamente sí hay diferencias. Yo creo que hay mucho menos trabajo informal. De hecho, digamos, casi los únicos que trabajan sin contrato laboral son refugiados ilegales. Es medio imposible que no tengan que trabajar en negro, digamos. Okay. Pero bueno, hay muchos huecos, digamos, en la ley alemana y muchos patrones que no cumplen con las leyes que hay. O sea, capaz sí tenés un contrato, pero después tu jefe no cumple con el contrato. Entonces, nada, pero por lo menos tenés, digamos, una vía legal como para combatir eso. Igual eso es una parte, digamos, más precarizada de la sociedad, que es la juventud estudiantil, la juventud trabajadora, la juventud migrante, mucho, o sea, la juventud en general, nada, digamos, está muy mal en lo que concierne lo laboral. No sé, igual hay mucha tercerización también en los hospitales, por ejemplo, que es un sector que, por ejemplo, en Berlín viene luchando desde hace mucho. Después, no sé, había un par de luchas en contra de cierre de lugares de trabajo durante la pandemia. En Bavaria, pero también en la región en la que soy yo, que es el occidente alemán, digamos. Y si no, se está fortaleciendo mucho, digamos, las luchas democráticas. O sea, en 2019 nosotros ya vimos que con el Fridays for Future, o sea, el movimiento ecologista, estuvo bastante fuerte en Alemania. O sea, salieron cientos de miles de jóvenes y hasta muy jóvenes, o sea, hasta, no sé, chicos de primaria, a defender el medio ambiente.
y hacer una huelga, o sea, ellos lo llamaron huelga porque no fueron al colegio y claro, y muchos, digamos, tenían que enfrentar muchas consecuencias por eso, por parte de sus profes, de sus, no sé, papás, etcétera, qué sé yo, y algunos incluso tenían una postura más anticapitalista, se ligaron, digamos, más a la clase trabajadora que también venía interviniendo en partes, digamos, en ese movimiento. Aún así, qué sé yo, ahora volvió a renacer un poco, digamos, en la pandemia estaba medio en casa, digamos, pero está muy cooptado ese movimiento por el Partido Verde. De hecho, es una de las razones por las que sacó tantos votos. Pero hay una fracción, digamos, que es más de izquierda dentro del movimiento y que nos da, digamos, mucha esperanza en general, que salgan chicos de 10 años, no sé, a las calles. Para mí dice algo sobre un país en el que supuestamente todos estamos bien, ¿no? Incluso había inundaciones enormes en Alemania hace un par de meses, en la que, no sé, o sea, va a durar décadas la reconstrucción de esos pueblos que han sido básicamente inundados al 100%, o sea, por el cambio climático. Y después, por último, yo creo que también el movimiento antirracista, por lo que te comentaba antes, está creciendo también, porque es un problema muy grande de racismo en Alemania. Y el año pasado, cuando estalló la rebelión en Estados Unidos, esto también se expresó en Alemania, entre muchos otros países, ¿no? Sí. Ok. Ya que mencionas este tema de Viernes por el Futuro y todas esas cosas, aquí estamos al frente de la iglesia de Lourdes. Hay un evento cultural del Pacto Histórico y acá un candidato presidencial reformista que se llama Gustavo Petro, en sus alocuciones suele decir que su norte es Alemania, que él admira a Angela Merkel y que quiere una especie de nuevo acuerdo ambiental para superar los combustibles fósiles y toda esta cuestión. ¿Tú crees que se corresponde con la realidad, eso que vemos como Alemania como el ejemplo para el mundo en cuanto a una transición de esas características? No, yo creo que en Alemania, si bien capaz a nivel... No, yo creo que en Alemania hay muchas cosas que hay que criticar, sobre todo de la política ecologista de Merkel, pero incluso del Partido Verde. Por ejemplo, Alemania todavía no salió del extractivismo del carbón. En Alemania, si bien en los años 80, y eso había nacido el Partido Verde, había grandes movilizaciones en contra de la energía nuclear. Incluso esto hace como un año que se cerró la última planta nuclear, que para mí, o sea, demorarse 40 años es un montón para algo que ya se demostró, digamos, horriblemente irreversible, digamos, las consecuencias que tiene para el medio ambiente y por ende para nuestro futuro como humanidad, ¿no? Y lo mismo con el carbón, o sea, todos los partidos, incluso el Partido Verde, tenían propuestas como muy a futuro. Sí, salgamos del carbón en 2035, qué sé yo, o sea, en 15 años. No sé, para mí habría que salir, digamos, de las prácticas extractivistas que destruyen el medio ambiente, medio ya, y eso en todo el mundo. Esa es la gran contradicción que tiene Alemania, de pintarse, digamos, como un país tan verde, cuando, por ejemplo, también extrae carbón acá en Colombia. Y, o sea, se lo ponen en campaña electoral como una de las metas, no sé, terminar con esto haciéndolo en otro lado. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, el cambio climático, claro, lo tenemos que pensar a nivel internacional. Qué sé yo, y el Partido Verde, por ejemplo, pacta con la gran burguesía. De hecho, tuvieron algunas citas, digamos, con la industria automóvil para fijarse, digamos, que... Sí. Es que
Bueno, dale, una. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo pueden ayudarlos? Que me parece un montón en el sentido de que ya es conocido que 100 empresas a nivel mundial están responsables para el 71%, creo, de las emisiones. ¿Cómo vas a pactar con empresarios, digamos, que destruyeron el medio ambiente para muchísimos años? No sé, no me parece, digamos, muy verde en su estrategia. Así que nada, no me parece, digamos, un país al que yo creo que ningún país hoy en día, ya que vivimos, no sé, en un mundo capitalista y el capitalismo destruye el medio ambiente, ya en sí es un país al que podemos decir, ¡buah! Ese ejemplo le tenemos que seguir. Ok. Sí, igual no sé cómo esté allá esa articulación entre la defensa del ambiente y la defensa del empleo. Creo que ha sido una de las contradicciones profundas a lidiar en un tipo de transición, ¿no? Más si se piensa anticapitalista. Tú mencionabas también la rebelión de los negros en Estados Unidos, como que nadie se lo imaginaba. Para ser directo, ¿tú ves posible un estallido social en Alemania en estos momentos o después, debido a ese ascenso que me estás mostrando en ciertas luchas, o cómo la ves? O hablando en términos también de Europa. Son varias preguntas. O sea, primero que nada, como por lo que decías todo al principio, es que sí, o sea, obviamente no podemos salir, digamos, del extractivismo del carbón al día de mañana y dejar a miles de trabajadores en, no sé, en la desocupación, en la pobreza. Pero, nada, una transición, digamos, pensado, o sea, por ejemplo, estos puestos de trabajo se podrían transformar en puestos de trabajo en energía, digamos, alternativa, en construcción de viviendas, lo que hablábamos antes. Todo ese tipo de cosas, digamos, yo creo que tampoco llevarían 15 años, no sé. De hecho, nuestros compañeros en Argentina tomaron una fábrica en 2014 que se llama Madigraf, es una imprenta, y ahora, ya que, digamos, está medio muriendo el papel en sí, no sé, los diarios y todo eso, que todo se está, incluso con la pandemia, volviendo más virtual. Ellos se sentaron a pensar qué podemos hacer y empezaron a producir bolsas, no sé, o sea, fue un proceso de discusión de un mes, ¿no? Bolsas de papel. De responder a un problema. Claro, que son reciclables, a diferencia de las bolsas de plástico, ¿no? Que están dando en todo lado. Qué sé yo, me parece que cuando los trabajadores quieren, o sea, porque no tienen ningún interés en destruir el medio ambiente, eso se puede cambiar más rápidamente sin que se pierdan puestos de trabajo. Después, por lo otro, yo creo que siempre es un poco difícil decir qué es lo que puede pasar o no pasar. O sea, de hecho, yo creo que ninguno de nosotros hubiese pensado en 2020 que la rebelión más grande que habrá en el año estará en Estados Unidos, en el corazón del imperialismo, y tan radicalizada como estaba. De hecho, no sé, Trotsky también decía, ¿no? O sea, no, nosotros, o sea, sería, nos equivocaríamos si diríamos, bueno, es todo previsible y o sea, si fuese así, podríamos planificar todo hasta el último detalle, porque después hay, digamos, todo un elemento subjetivo, más allá, qué sé yo, del desarrollo de las fuerzas productivas, que es más, qué sé yo, de la tradición, de la disposición a luchar y también de momentos, digamos, que vos no podés prever, qué sé yo, que nos sorprende. Y yo creo que en este sentido, en Alemania como en todo el mundo, la situación daría como para un estallido social. O sea, yo creo que ahora hay muchas ilusiones en que se van a cambiar las cosas, pero una vez que se dé cuenta la gente que no están así, no sé, en una coalición en la que hay un partido ultra neoliberal, pero mal, o sea, que básicamente quieren más
sí, apertura del mercado, ¿no? Más flexibilización, más precarización, entonces tercerización, toda esa mierda, no puede, digamos, que estalle cualquier cosa. No sé, que capaz hoy nos parece pequeña o algo así, pero que haga que eso se generalice. Igual hay burocracias muy fuertes en Alemania, entonces yo creo que otros países, capaz un poco más judíos, como en el sur de Europa, que está muy sometido, digamos, a la dirección de la Unión Europea, que es Francia y Alemania, y a sus políticas de austeridad, capaz tienen, no se sabe, ¿no? Pero un poco más de probabilidad de que estalle todo un poco antes, corte Italia, España, Grecia, Portugal, o sea, en donde la crisis incluso se demuestra, digamos, en franjas mucho más amplias de la sociedad que en Alemania, mucho más, mucho antes, no sé, mucho más gravemente o algo así, no sé. Okay. Tómate un trago. Sí, Muy interesante todo lo que nos cuentas. Sobre todo porque no hay ningún pueblo del que no se pueda aprender. Ninguna experiencia de los trabajadores en cualquier rincón del mundo. Sobre todo acá en Colombia, que impera una ideología de precisamente separar los países imperialistas de los países semicoloniales como clases enemigas, ¿sí? Como clases enemigas de trabajadores, si bien reconociendo que pues hay una capa aristocrática y toda esta cuestión, ¿no? Bueno, Inés, finalmente te quería preguntar ¿qué posibilidades ves de que se avance en alternativas sociales y políticas en Alemania ante lo que tú mencionas, esa camisa de fuerza que es el partido de Lang y el Partido Socialdemócrata? ¿Es posible construir un partido revolucionario de trabajadores en Alemania que vuelva a repetir esas grandes gestas históricas como el levantamiento espartaquista, como la victoria de Stalingrado? ¿Es posible una revolución socialista en Alemania y en el resto del mundo? Incluso te atrevería a preguntarte, acá en Colombia. Yo creo que es verdad, o sea, que podemos aprender mucho uno del otro y que tenemos que hacerlo. Hecho, es parte, digamos, de un internacionalismo vivo, que intercambiemos experiencias que hayamos tenido. De hecho, yo creo que la juventud, por ejemplo, alemana puede aprender mucho de la rebelión que acaba de pasar en Colombia, digamos, en la que, digamos, no sé, se acaban de oponer a condiciones mucho más violentas, no sé, en la que, no sé, acaban de vencer, digamos, al miedo, qué sé yo, que allá capaz prima mucho cuando no vivimos, digamos, en un estado tan, no sé, marcado por prácticas cuasi dictatoriales, que ustedes. O sea, yo creo que esto nos puede dar muchísima fuerza, ver que la juventud en otro lado se está levantando. ¿Te refieres a las primeras líneas de defensa? Sí, pero también, no sé, a los procesos de autoorganización que siguen existiendo, entiendo yo, por ejemplo, no sé, en Soacha o algo así, en la que, digamos, qué sé yo, la gente empieza a darse cuenta que juntos son más fuertes que divididos,
la visión de la clase trabajadora en Alemania es muy zarpada, o sea, muy sentada por parte de los medios, por parte de los partidos, por parte de la burguesía, obviamente, en todo ámbito, digamos, entre, no sé, académicos y no académicos, gente de planta permanente y tercerizados, alemanes y migrantes, y sus hijos y nietos, hombres y mujeres y todo ese tipo de cosas. Digamos que acá me parece que con la rebelión pudieron sentar una base como para a un primer paso, digamos, en superar este tipo de divisiones, porque acá salieron, no sé, afrocolombianos con indígenas, con mujeres, con jóvenes precarizados, en contra, digamos, de lo que es ese Estado asesino, qué sé yo. Me olvidé de la otra pregunta que me hiciste. La cuestión del partido. Ah, sí, pero ¿cómo la hiciste? Perdón. Que si es posible una alternativa frente al Partido Socialdemócrata y el Partido Die Linke en Alemania. Si es posible la revolución hoy, allá, acá. Yo creo que es posible, o sea, ya digamos antes de que me fui, o sea, por ahí en 2018, 2019, yo me acuerdo que alguien hizo una encuesta en Estados Unidos y le preguntaba a los jóvenes, che, ¿preferís el capitalismo o el socialismo? Y claro, la mayoría de los jóvenes decía que prefiere el socialismo al capitalismo, que es un flash total, digamos, en un país también con una tradición tan anticomunista. Yo creo que nosotros estamos viendo en todo el mundo que se profundiza la polarización, o sea, si bien crece la derecha, como acaba de pasar en Argentina, también crece la izquierda, y eso es el lado que siempre van a intentar de omitir, de silenciar, pero lo estamos viendo en Alemania, digamos, muy en concreto. O sea, si bien mucha gente fue a votar, a diferencia de otros países en donde había un alto porcentaje, digamos, de votos o sea, gente que no fue a votar y directamente que se abstuvo de las elecciones, que votó en blanco y que anuló, no pasó, digamos, tan así en Alemania, pero sí estamos viendo, por ejemplo, que nosotros como clase contra clase llegamos a muchísimo más jóvenes, que hay mucha más disposición, digamos, a escuchar nuestras ideas, a discutir, a difundirlas, a discutirlas con sus familias, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros, no sé, de estudio, de trabajo, qué sé yo. Y yo creo que en ligazón con los fenómenos que hay, o sea, tanto de la clase trabajadora, que se está, digamos, no sé, levantando en contra de todo lo que está, todo lo que le está pasando, lo que te contaba antes, digamos, de que precarizan más y más y más a los jóvenes, sobre todo inmigrantes, y no sé, de que también se cierran empresas y todo eso, y a los movimientos sociales también. Yo creo que eso es una muy buena base, digamos, para la construcción de un partido revolucionario que necesitamos más que nunca. O sea, estamos en la crisis más grande desde los, no sé, 1870, y literalmente si nosotros no hacemos la revolución, nos vamos al carajo. Sí, o sea, es la barbaridad capitalista o la liberación de la humanidad. Y yo creo que Alemania ahí juega un rol muy importante, porque es un país que nada, por lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene mucha influencia sobre otros países. Por ejemplo, es un país que dirige, digamos, el FMI, que somete a muchos otros países a sus políticas de ajuste, de saqueo, de todo ese tipo de cosas. Y yo creo que los trabajadores alemanes tenemos, digamos, un rol central en lo que concierne, digamos, la revolución a nivel internacional. No sé, si los trabajadores de la autoindustria alemana, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, se
se levantan, eso va a tener un impacto directo, por ejemplo, a las filiales de Volkswagen en Argentina, mientras que al revés no están así, o sea, la empresa le chupa un huevo si se levantan en Argentina en una fábrica, desgraciadamente. Pero bueno, o sea, se van a otro lado y ya está. Pero bueno, nada, yo creo que es posible y que es necesario. Capaz no el día de mañana, pero capaz sí, como dije antes, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso. Bueno, veo en tus ojos esa esperanza, muy bien. Para finalizar, algunas palabras que quieras decir, los trabajadores de Latinoamérica. Tú has tenido aquí estadía por algún tiempo en Tunja, en Colombia, lo que quieras decir. Siéntete libre. No quiero. Ya 30 minutos. Claro, algo pones de lo que dije antes. Listo, vale.